Hola, ¿qué tal? Yo les hablaré sobre la protección legal de la migración y trabajo. Protección legal es proporcionar ayuda humanitaria, primeros auxilios, asistencia migratoria, orientación e información a los migrantes de sus derechos. Derecho al trabajo. Es un derecho de todas las personas, además de ser un derecho y un deber en el cual merecen respeto para quien lo preste y para sus familias. Se expone el derecho que tienen los trabajadores migrantes a un trabajo decente a la luz del convencionalismo, haciendo especial comentario a lo que se dispone en México. Trabajo es una definición que se ha construido para definir el trabajo en tiempo de globalización. La Organización Internacional de Trabajo, en el convenio número 97, artículo 11, dispone que toda persona que emigra de un país a otro para ocupar un empleo que no habrá de ejercer en su propia cuenta será un trabajador migrante. En el artículo 3 de la Ley de Migrante dice que el individuo que sale, transita o llega al territorio a un estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación, el mismo ordenamiento de migración, al establecer que la residencia de una persona migrante puede ser determinada por cualquier motivación, tenemos que incluye la búsqueda de trabajo, conflictos familiares, políticos y sociales o por reunificación familiar. En este tema, la migración se conforma de un gran número de personas que transita por el mundo en busca de nuevas formas de vida, de mejor desarrollo y bienestar individual. También tiene efectos secundarios colectivos tanto en el país de destino como en el país de origen. En la Ley Federal de Migración, en el artículo 66, dice que la situación migratoria de un migrante no impedirá el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte del Estado mexicano, así como en la ley presente. El Estado mexicano garantizará el derecho de la seguridad personal de los migrantes con independencia de su situación migratoria. En el artículo 67, todos los migrantes en situación migratoria irregular tienen derecho a ser tratados sin discriminación alguna y con el debido respeto a sus derechos humanos. En el artículo 68 dice que la presentación de los migrantes en situación migratoria irregular solo pueden realizarse por el Instituto en los casos previos en esta ley. Deberán constar de actas y no podrán acceder en términos de 36 horas contadas de su puesta a disposición. Durante el procedimiento objetivo migratorio, que incluye la presentación, el alojamiento en las estaciones migratorias son los centros de asistencia social para el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes, el retorno asistido y la deportación. Los servicios públicos del Instituto deberán de respetar los derechos reconocidos a los migrantes en situación migratoria irregular establecidos en el título sexto de la presente ley. En el artículo 69, los migrantes que se encuentran en situación migratoria irregular en el país tendrán derecho a que las autoridades migratorias, al momento de su presentación, les proporcionen información acerca de 1. Sus derechos y garantías de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable. 2. El motivo de su presentación. 3. Los requisitos establecidos para su administración, sus derechos y obligaciones de acuerdo con lo establecido por la legislación. 4. La notificación inmediata de su presentación por parte de la autoridad migratoria al consulado del país del cual manifiesta ser nacional, excepto en el caso de que el extranjero pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado. 5. La posibilidad de regularización migratoria en términos de lo dispuesto por los artículos 132, 133 y 134 de esta misma ley. Artículo 70. Todo migrante tiene derecho a ser asistido o representado legalmente por la persona que designe durante el procedimiento administrativo migratorio. El Instituto podrá celebrar los convenios de colaboración que se requieran y establecerá facilidades para que las organizaciones de la sociedad civil ofrezcan servicios de asesoría y representación legal a los migrantes en situación migratoria irregular a quienes les hayan iniciado su procedimiento administrativo migratorio. Durante el procedimiento administrativo, los migrantes tendrán derecho al debido proceso, que consiste en el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente, el derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, a tener acceso a las constancias del impedimento administrativo migratorio, a contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación en caso que no hable o no entienda el español, y a que las resoluciones de la autoridad estén debidamente
fundadas y motivadas. En el artículo 71, la Secretaría creará grupos de protección a migrantes que se encuentren en territorio nacional, las que tendrán por objeto la promoción, protección y defensa de sus derechos con independencia de su nacionalidad migratoria. La Secretaría celebrará convenios de colaboración y concentración con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas o municipios, con la organización de la sociedad civil o con los particulares. En caso de los niños, niñas, adolescentes y migrantes, los convenios deberán regirse por lo establecido en la presente ley, de la Ley Federal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y además disposiciones aplicables. En el artículo 72, la Secretaría celebrará convenios con las dependencias y entidades del Gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios para implementar acciones tendibles a coadyuvar con los actos humanitarios de asistencia o de protección a los migrantes que realizan las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas. En el artículo 73, la Secretaría deberá implementar acciones que permitan brindar una atención adecuada a los migrantes que por diferentes factores o la combinación de ellos enfrentar situaciones de vulnerabilidad como con las niñas, niños y adolescentes, las mujeres, las víctimas de delitos, las personas con discapacidad y las adultas mayores. En el caso de las niñas y los niños y adolescentes migrantes, la atención diferenciará, se presentará con independencia de su situación migratoria y no podrá condicionarse o restringirse al inicio, suspensión o continuidad de trámite administrativo o judicial alguno. Dicha atención deberá prestarse de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, su reglamento y además disposiciones aplicables. En el artículo 74, en tanto la Procuraduría de Protección determina el interés superior de la niña, niño y adolescente y presente al Instituto Plan de Restitución de Derechos, toda niña, niño y adolescente será documentada como visitante por razones humanitarias en términos del artículo 52, fracción 5 de esta ley y recibirá protección conforme a lo establecido por la Ley de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes. La vigencia de esta autorización se extenderá hasta que concrete el acto administrativo migratorio que dicte las medidas de protección especializadas. En el artículo 75, la Secretaría celebrará convenios de colaboración con dependencias y entidades del Gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios, para el efecto de establecer acciones de coordinación en materia de prevención, persecución, combate y atención a los migrantes que son víctimas de delito. En el artículo 76, el Instituto no podría realizar visitas de verificación migratoria en los lugares donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios de asistencia o de protección a los migrantes. Es decir, el instituto no se podrá meter con las personas que son migrantes en el lugar. Gracias.